Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El misionero más grande de la Biblia, excluyendo a Jesús, sin duda debe ser Pablo el apóstol. En muchas ocasiones hemos encontrado a Pablo como una persona despiadada o incluso cruel que perseguía a aquellos judíos que poco a poco eran convencidos por la predicación de los apóstoles de Jesús, que luego de su muerte comenzaron a contar y predicar del Hijo de Dios que había venido al mundo. Pero, previo a que Pablo se encontraba literalmente de frente con Jesús, ¿qué era o qué hacía de su vida? En varias de sus cartas, él mismo pondrá su historia de por medio para demostrar que su cambio fue real. Filipenses 3:4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. La descripción de sí mismo que dice Pablo es concreta y reveladora. Haciendo un resumen, él era uno de aquellos que, de haber estado ahí, hubiera apoyado a los demás fariseos en condenar a Jesús cuando fue juzgado. Con las palabras de Pablo, sabemos que era judío, de los más apegados a la ley, por eso se llama hebreo de hebreos. Era también un experto en la ley, al grado que pertenecía a una de las facciones o grupos más estrictos de su tiempo. Cuando Pablo escribió, en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia, establece que estaba en total desacuerdo con las nuevas enseñanzas de los discípulos de Jesús. Para los fariseos y en especial para Pablo, perseguir a aquellos que decían que Jesús era el Mesías no era un crimen, sino el cumplimiento estricto de la ley. Deuteronomio 13:6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni le prestarás oído. Ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Como los discípulos esparcían la idea de que Jesús era Dios y que merecía adoración, los grupos judíos consideraban una blasfemia que un hombre muerto, crucificado y que supuestamente había resucitado, ahora se constituyera Mesías. Entonces, en sus ojos, siguiendo la ley, buscaban castigar, incluso con la muerte, a aquellos que confesaban creer en Jesús como el Cristo. Y así como los hombres perseguidos llevaban al límite de su vida confesar a Jesús como el Señor, por su parte Pablo estaba comprometido con una misión. Hechos 26:9. Yo, Pablo, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Esa era la clase de persona que Pablo era: hombre celoso de la ley judía, perseguidor de los creyentes en Jesús, hasta que fue Jesús quien encontró a Pablo camino a Damasco. Hechos 9:9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el resplandor estuvo sobre Pablo y escuchó la pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sin duda él sabía que iba a morir. Si la misión de Pablo era perseguir a los seguidores de Jesús, ¿qué le haría Jesús a él? ¿Qué los perseguía y torturaba? Es muy interesante la respuesta de Pablo. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fácilmente podríamos decir que la presencia de Jesús estuvo tan cerca de él que fue convencido de inmediato, aunque no necesariamente. La escena que está sucediendo con Pablo es una que en el pasado ya había ocurrido. Cuando el reino de Israel ya fue quitado de Saúl, pero aún David no asumía la posición, Saúl le estuvo persiguiendo por muchos lados a David. Su pensamiento era que si lograba matar al nuevo ungido de Dios, entonces él permanecería en el poder. Entre campañas militares y su deseo de matar a David, la historia sucede en 1 de Samuel 24:2, y tomando a Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. En este contexto, Saúl entrando a la cueva para cubrir sus pies es una manera de decir que Saúl entró a la cueva para utilizarla como sanitario. Más allá de una casualidad, el rey Saúl buscando privacidad entró solo al lugar donde precisamente David estaba, y sus hombres rápidamente vieron la oportunidad idónea de matar a Saúl. 1 de Samuel 24:4. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Cortar la orilla del manto le daría a David la evidencia de que pudo fácilmente matar al rey Saúl, aunque él sabía que asesinar al rey para tomar el trono sería una manera pésima de obtener legitimidad ante el pueblo, pero sobre todo porque David respetaba a Saúl. Así que al salir ambos de la cueva, David se lanzó con gritos a Saúl, mostrando el pedazo de tela y diciéndole que en total vulnerabilidad pudo asesinarlo y no lo hizo. A pesar de que Saúl sí buscaba matarlo, David usó estas palabras. 1 de Samuel 24:13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Esta es la relación entre la historia de David y Saúl con la historia de Pablo y Jesús camino a Damasco. El rey Saúl era de la tribu de Benjamín, perseguía a David, que era de la tribu de Judá, y por el otro lado, Saulo era de la tribu de Benjamín y perseguía a Jesús, quien era de la tribu de Judá. En otras palabras, en ambas historias Benjamín perseguía a Judá. En ambas historias existe la pregunta, ¿por qué me persigues? Aún más, el nombre de Saúl es exactamente el mismo nombre que Saulo, uno en idioma hebreo y el otro en idioma griego. Así que cuando Jesús caminó a Damasco preguntó a Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, con todo el conocimiento de la Biblia, siendo hebreo de hebreos y un gran fariseo, entendía que él pasaba a ser el rey Saúl, y Jesús, el verdadero hijo de David, el Mesías prometido. Deslumbrado por su presencia, Saulo no pudo hacer otra cosa más que inclinarse y preguntar, ¿qué quieres que haga? La invitación no solo es para Saulo, es para todos nosotros. Inclínate,
El Rey de Reyes y Señor de Señores está ahí. Quizá no veas su luz resplandeciente, quizá no escuches su voz audible, pero Él está ahí. Pero tienes su palabra, tienes una compilación de 66 libros listos y a veces abandonados para que aprendas. ¿Qué quiere Jesús de ti? No le ignores, no deseches su llamado. Primero de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.